Dios escuchará. Buenas nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar buenas nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a meditar en la palabra del Señor en el tema: el Evangelio es poder de Dios para salvación. Gloria al nombre del Señor. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Lo está declarando el gran apóstol Pablo, que tuvo una experiencia personal, sobrenatural y poderosa de parte de Dios para que le pudiera conocer y pudiera tener esa convicción y pudiera tener esa experiencia profunda en Dios. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio no es una religión, tampoco es cualquier corriente filosófica o religiosa. La palabra de Dios nos habla que el Evangelio es revelación de Dios para nuestra vida. Lo que Pablo dice, el misterio que estaba escondido en los siglos antiguos, pero que ahora ha sido revelado a nosotros por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En la antigüedad, los patriarcas, los profetas, también el pueblo de Israel y todos aquellos que conocieron en la antigüedad la palabra de Dios, las cosas de Dios, su teología o conocimiento acerca de Dios, pues era bastante escaso. A pesar de eso, ellos pudieron conocer mejor a Dios, pudieron también experimentar la gracia y la misericordia de Dios, y pudieron ellos servir al Señor. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo para venir a este mundo. Como Él mismo lo dijo, Él era el Verbo de Dios hecho carne. Era Dios manifestado entre los hombres y vino a abrir los ojos espirituales de la humanidad para que pudieran conocer el mensaje de Dios. Ya Juan el Bautista se había anticipado diciendo: voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor. Y predicó el mensaje del arrepentimiento, preparando el camino del Señor. Pero cuando Cristo aparece en el escenario, ¿verdad?, en este mundo, dirigiéndose hacia el río Jordán para ser bautizado de Juan, Juan le dice: mi Señor, tú vienes a mí cuando yo necesito ir a ti. Y el Señor le dice: Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. Después que lo bautizó y subió del agua, dice la Escritura que los cielos se abrieron, ¿verdad? El Espíritu de Dios descendió sobre su cabeza en forma de paloma, y la voz de Dios se escuchó diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia, a él oír. Y leemos en la palabra que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo
al desierto para ayunar 40 días y 40 noches, pasar unas tentaciones, vencerlas y descender a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Y se presentó en la sinagoga para leer la escritura, le dieron el rollo del libro y él leyó al profeta Isaías donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para predicar el año agradable del Señor, para declarar libertad a los cautivos. Y de ahí comienza el Señor entonces su ministerio recorriendo la ciudad, los pueblos, las aldeas, enseñando y predicando la palabra de Dios y mostrando la gran diferencia que hay entre la religión y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que lo escuchaban decían: ¿quién es este hombre que habla con autoridad? ¿Quién es este hombre que habla con poder, que sana enfermos, que echa fuera demonios, que da paz, que da libertad, que da bendición? Y las multitudes acudían a escuchar la palabra del Señor. Así que el Señor hizo una labor evangelística maravillosa, llevando la palabra a todos los rincones de Israel y preparó a sus sucesores, porque luego venía el sacrificio en la cruz del Calvario, para lo cual había venido, para que mediante ese sacrificio en la cruz del Calvario y derramando su sangre preciosa y siendo traspasado, usted y yo fuésemos perdonados, fuésemos salvos y pudiéramos recibir los beneficios del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este evangelio que es poder de Dios para salvación. Ahora, este evangelio queda evidenciado en la vida de Saulo de Tarso, ¿verdad? Todos recordamos la vida del apóstol Pablo antes de conocer a Dios. Y era conocido como Saulo de Tarso. Y cuando se mencionaba ese nombre, Saulo de Tarso, hermano, estremecía el corazón de muchos, porque este hombre era, es cierto, era religioso, amaba a Dios y creía que, verdad, él tenía la verdad en las manos y que los cristianos eran una plaga que debías eliminar sobre la faz de la tierra. Y este hombre era sincero, pero estaba sinceramente equivocado, porque no había llegado al conocimiento de la verdad de Dios mediante la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Así que dice la palabra que él asolaba las iglesias, perseguía a los cristianos, torturaba, mataba, perseguía, los echaba a la cárcel, y cualquiera pensaba: ese es un enemigo del evangelio, se debiera morir, o Dios podía hacer un milagro para salvarlo. ¿Se puede imaginar usted la oración de la iglesia en ese tiempo? Señor, o lo conviertes o te lo llevas, pero ya no queremos más esa amenaza tan terrible sobre la faz de la tierra. Era tremendo. Pero hermanos, yo creo que nadie se atrevía a evangelizarlo, porque tuvo que venir Jesucristo mismo en persona. Oiga eso, Jesucristo mismo en persona. Él iba, hermanos, con toda su furia, su enojo y también con cartas de poder de los sacerdotes en las manos, para ir a perseguir a cualquiera que fuera de este camino, que fuera del evangelio, seguidor de Jesucristo. Iba rumbo a Damasco, cuando al mediodía repentinamente le aparece una luz resplandeciente, más fuerte que el sol, que lo ciega, lo debilita y lo hace caer por tierra, y le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Inmediatamente aquel hombre reacciona y entiende que es una voz de autoridad y de poder, y le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Y cuál fue el shock que le llegó a este hombre cuando escuchó: yo soy Jesús a quien tú persigues, y dura cosa te es dar coces contra el aguijón? De inmediato dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: entra a la ciudad
y se te dirá lo que debes hacer. Este hombre entró ciego, debilitado, sin fuerzas, y se puso en un ayuno de 3 días, ¿verdad? Y ahí Dios le habló, le dio una visión que iban a orar por él para que recibiera la vista y recibiera el poder de Dios. Ahí es cuando Dios interviene y le habla a Ananías, se le dice, ve a tal dirección, ahí hay un hombre que se llama Saulo y tú le vas a hablar. Y él le dice, pero Señor, tú no sabes quién es ese hombre. Todos los males que ha causado a la iglesia. Y le dice, sí, no te preocupes, ya he tratado con él. Aparte de eso, ya ha tenido una visión donde te ve que llegas para ministrarle. Y cuando llega Ananías, le dice, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo y entiendas que has sido llamado para llevar este mensaje a los reyes, a los gobernantes, a los gentiles, y vas a padecer mucho por la causa de su nombre. Hermanos, ahí comienza, ¿verdad?, el impacto poderoso que tiene el Evangelio y cómo Dios puede alcanzar esas vidas que Él quiere utilizar para la gloria de su nombre. Ahí vemos al Señor personalmente, hermano, interviniendo y llegando a aquel hombre que entonces comienza su carrera ministerial para predicar el Evangelio. Comienza ahí mismo en Damasco, donde él pensaba ir a hacer daño. Ahí mismo comienza él en la plaza central a pararse y comenzar a predicar el Evangelio. Y la gente se confundía y decía, pero no es este el que perseguía a la iglesia, no es este, o se parece, o qué pasa aquí. Y dice la palabra que Pablo se esforzaba más y más para anunciar el mensaje del Evangelio. Note eso, Pablo sabía que Dios tiene poder, no tenía ningún temor de nada. Porque si él era un peligro gravísimo para la iglesia del pasado y el Señor lo había transformado, él sabía que no había límites, que Dios podía cambiar al más vil pecador, que él podía hacer una obra grande y poderosa. Por eso en una de sus epístolas él dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice. Habiendo sido antes blasfemo, perseguidor de la iglesia, pero fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia. Y ahí va Pablo entonces, siguiendo las pisadas del Maestro, recorriendo también ciudades y pueblos, predicando la palabra de Dios. Y como es muy normal, ¿verdad?, a donde quiera que vaya un siervo de Dios o el pueblo de Dios a predicar la palabra de Dios, no es que vayan a recibirlos con platillos y bombillos, con mucha alegría. Va a haber oposición de las tinieblas. Siempre ha habido oposición de las tinieblas. Y por eso la iglesia en la tierra tiene que ser una iglesia que esté ungida con el poder de Dios a través de la oración y la palabra, y pedir la gracia y la misericordia de Dios, porque este no es un trabajo meramente humano, este es un trabajo espiritual. Nuestra lucha, dice la palabra de Dios claramente, que no es contra carne y sangre, sino que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas que habitan en las regiones celestes. Que esta lucha, esta batalla no es con ejército, ni es con espada, mas con el Santo Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestra lucha es contra el diablo, contra los demonios, contra el infierno, contra las huestes infernales. Es nuestra lucha. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Dios está con nosotros.
Él nos ha llamado para salvación primeramente y luego nos ha llamado para poder comunicar este mensaje de la palabra de Dios a los demás. Por eso el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio tiene otros beneficios. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que por sus heridas nosotros hemos sido curados. Es decir, que cuando Cristo ofreció su cuerpo, su vida en la cruz del Calvario, y cuando fue traspasado por esas heridas, nosotros hemos recibido el beneficio de la sanidad divina. Porque en el Evangelio hay sanidad divina. La palabra de Dios dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y dice la palabra que los discípulos salieron por todas partes predicando la palabra y le siguieron las señales y las maravillas de nuestro Dios, porque el Evangelio es poder de Dios. Aparte de eso, cuando el Señor cambia una vida, se la cambia completamente. ¿Qué dice Juan en su tercera epístola y verso 2? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que también la Escritura nos dice que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo, dándoles un sitio de honor. Es decir, Dios cambia, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. No puede ser el mismo que vivió en el mundo, ¿verdad? Porque en el mundo estaba esclavizado por el pecado, por la maldad, por el diablo, y el diablo lo tenía en una condición terrible. Pero cuando vino a Cristo, el Señor lo perdonó, el Señor lo cambió, el Señor rompió sus cadenas, el Señor le dio libertad, lo transformó en espíritu, alma y cuerpo, y ahora es una nueva criatura que puede dar testimonio que el Evangelio es poder de Dios, primeramente para salvación. Dele fuerte ese aplauso al Señor. El Evangelio es poder de Dios, principalmente para salvación. Porque Dios creó a la humanidad. Usted conoce la historia. En el sexto día de la creación, Dios formó un muñeco de barro, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Luego le hizo a su mujer, dice la palabra, y los mandó a fructificar, a multiplicarse y a vivir en el temor de Dios. Lamentablemente, el enemigo se cruzó en el camino. Y lo lamentable es que el hombre le falló a Dios. Y el hombre cayó en condición de pecado, creó un tremendo abismo entre Dios y el hombre, se perdió la comunión, vino la enfermedad, vino la muerte, vino la desgracia, vino la ruina, vino una situación caótica, terrible para la humanidad. Pero ya Dios tenía previsto el rescate de la humanidad. Por eso vino Cristo, por eso predicó la palabra, por eso dio su vida. Por eso al ascender al reino de los cielos digo, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso también dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Mire, el mismo evangelio que salva a la humanidad es el mismo que va a condenar a la humanidad. Porque el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que el evangelio del Señor Jesucristo es poder para salvación. Porque el hombre tiene grandes necesidades de salud, de una mejor economía, una mejor vida, pero la necesidad más grande de la humanidad es la salvación de su alma. Porque las cosas terrenas son pasajeras, mientras que las cosas espirituales son eternas. La salvación va a trascender la eternidad. Porque cuando el hombre muera, solo hay dos destinos: el cielo y el infierno. Solo dos destinos. Y el plan de salvación y de rescate para la humanidad es para que el hombre no se pierda. Cuando el Señor predicaba la palabra y llegó a la casa de Zaqueo, dijo, después de haberse convertido este hombre, dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oiga esto. Y ahora usted y yo tenemos esa bendición, que somos salvos, que sentimos en nuestra alma el gozo de nuestra salvación, que tenemos una seguridad tremenda en nuestra alma, que si el Señor viene esta noche nos vamos con Él. Amén. De nada sirve ser religioso o sencillamente asistir a la iglesia si no sentimos la salvación en nuestra alma. Tenemos que tener esa seguridad de la salvación en nuestra alma. Y cuando tengamos esa seguridad, vamos a sentir la carga, la responsabilidad y el anhelo de poder compartir el mensaje de salvación a otras personas que no han conocido a Dios. Pero ¿cómo vamos a ir, hermanos? No vamos a ir con nuestra fuerza, no vamos a ir con un título académico, no vamos a ir con estrategias humanas. Cuando el Señor antes de partir le dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos, oiga eso, de poder desde lo alto. Y dijo el Señor: y recibiréis poder, oiga eso, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué hicieron los discípulos del Señor? Se quedaron en el aposento alto, en ayuno y oración. Y en el 10º día de estar ahí buscando al Señor, dice que vino de repente un estruendo como de un viento recio que soplaba toda la casa, la cual la llenaba, ¿verdad? Y se asentaban como lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y hablaban en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y ahí fue cuando Pedro se paró, ¿verdad? Y comenzó a predicar la palabra. Y ese día se convirtieron como 3,000 almas. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra iba como la espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Penetra hasta los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos de los hombres. No es el mensaje del hombre, no es la habilidad del hombre, es la gracia de Dios y es el poder de Dios a través de la vida de ese hombre. No importa si es un hombre, si es una mujer, si es joven o inclusive pequeño, pero si está lleno de la presencia de Dios, tendrá el respaldo de Dios. Amén. Para poder predicar este evangelio. Y acuérdese que ni usted ni yo salvamos a nadie.
Solo somos, como dijo el mismo Pablo, colaboradores de Dios. Servidores por medio de los cuales anunciamos el Evangelio. Y eso según la gracia que a cada uno le concedió el Señor. Uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Usted y yo compartimos el Evangelio, predicamos el Evangelio, pero el que va a romper las cadenas, el que va a salvar esa alma, el que va a hacer la obra en esa vida es Dios. Y por eso cada día tenemos que decirle al Señor en oración: Señor, usa mi vida. Señor, llena mi vida de tu gracia y de tu poder. Señor, ayúdame, Padre, que pueda ser un instrumento poderoso en tus manos para la gloria de tu nombre y que tú hagas la obra que tú quieres hacer. Les hemos presentado la primera parte del mensaje titulado El Evangelio es poder de Dios para salvación. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.